Bueno, estamos con nuestro tema de el Evangelio y la plantación de iglesias, y lo primero que vamos a hacer es Mateo 28, del versículo 18 hasta el 20, y recuerden también Lucas 10:12. Entonces vamos a repetirlo, siempre vamos a repetirlo durante o lo que dure ya esta clase. Entonces, conmigo, primero la cita, Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días. Amén. Lucas 10:2. Lucas 10:2. Un, dos, tres. Lucas 10:2. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lucas 10:2. Muy bien, entonces les animo a memorizarse esos dos pasajes. La semana pasada comenzamos a hablar del Evangelio y la plantación de iglesias, y no podemos separar estas dos cosas. No podemos hablar de plantación de iglesias sin Evangelio, porque la gran comisión lo asume en hacer discípulos. Entonces comenzamos a definir lo que es el Evangelio. Ese es el mensaje que nos habla de Cristo, de su vida, de su obra, incluye su muerte y su resurrección, también del pecado del hombre y la necesidad de salvación, y que solamente Cristo la puede dar. También hablamos que ese mensaje fue anunciado desde el Antiguo Testamento y confirmado por aquellos que fueron sus testigos, y hoy lo tenemos escrito en esta revelación especial que es la palabra de Dios. El Evangelio o las buenas nuevas no es una verdad intelectual que alguien pueda afirmar simplemente, sino que es el poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios. Cambia la mente y el corazón por el poder del Espíritu Santo y aplica esta verdad en aquellos a quienes Dios llama para serlos sus hijos. Entonces mencionamos además, importante, que no podemos cambiar el Evangelio, sino que lo hemos recibido, que lo debemos creerlo, que debemos retenerlo y que debemos de perseverar en él. Esto fue lo que el apóstol Pablo dijo a la iglesia de Corinto. Además se mencionó que este Evangelio tiene un complemento, y ese complemento es son 3 letras, ley de Dios. La ley de Dios, para llevar a los pecadores a Cristo, hacerlos ver su condición de pecadores y la necesidad de ir al Señor Jesucristo. Entonces, quiero hacer un pequeño resumen de esto. El pastor J.I. Packer, en un pequeño tratado que tituló ¿En qué consiste el mensaje del Evangelio?, dice lo siguiente, y ahí es donde ustedes tienen en sus presentaciones. En primer lugar, el Evangelio es un mensaje acerca de Dios. Nos recuerda a todos los seres humanos que son creados por Dios y que ellos deben honra a su Creador. Por causa del pecado, el hombre se ha alejado, ha rechazado a Dios. Por causa de su pecado, no le ha dado la gloria de vida a Él. Y entonces el mundo, toda la humanidad está en una condición de condenación. Y Dios, como juez justo, en su ira, ha determinado la muerte para todos los hombres por su pecado.
Pero en su gracia infinita y en su misericordia, Él envió a su Hijo para salvar pecadores y así mostrar su amor para un pueblo. Entonces, el hombre, cuando le presentamos el Evangelio, tiene que saber ante quién se está enfrentando, porque el Evangelio es acerca de Dios y de su Creador. Y si no entiende contra quién ha pecado, contra su Hacedor y lo que ha hecho, entonces no va a necesitar un Salvador. Entonces, es necesario comprender su condición delante de Dios como Creador, antes de poder captar lo que significa hablar de Él como Redentor. Entonces el hombre debe entender esto. En segundo lugar, el mensaje del Evangelio es acerca del pecado. Al afirmar que Cristo murió por los pecadores, inmediatamente se entiende que el hombre es pecador. Sucio, impío, idólatras, aborrecibles. No hay justo ni aun uno, no hay ni uno bueno. Todos estamos bajo el juicio de Dios. El Evangelio afirma que el hombre es pecador y es una verdad que no podemos dudar. La Biblia lo afirma. No tenemos que tratar de hacerle ver que, mire, no, usted es pecador. Así lo dice la Biblia. No vamos a pelear con eso. Es lo que la Biblia dice acerca de nosotros. Y la ley le hace ver lo grave de su condición, señalarle su maldad, no lo excusa, no lo disculpa, sino que lo deja en una condición de total culpabilidad y le muestra su muerte espiritual. Ante el Dios Santo, el hombre es pecador y la paga del pecado es la muerte, tanto física como espiritual. Una muerte que no significa dejar de existir, sino una total imposibilidad de salvarse a sí mismo, en una lejanía de Dios que es la vida y en un castigo total y eterno que es el infierno. El hombre en su pecado debe lamentarse, avergonzarse, convencido de su condición de maldad delante de Dios y la necesidad urgente de Cristo. En tercer lugar, el mensaje del Evangelio es un mensaje acerca de Jesucristo. No podemos dividir o separar a Cristo de su obra. Cristo y su obra. El Mesías prometido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cristo crucificado y resucitado, el completo Salvador. El Evangelio se centra en la persona de Cristo y su obra. Hombre y Dios en una sola persona y su obra redentora en la cruz, así como su resurrección y exaltación. Este mensaje debe ser bien explicado al pecador para que sepa en el Salvador y Rey que debe confiar. Hay que explicarle bien quién es Jesucristo, quién es Él. El mensaje del Evangelio debe incluir eso. Debe mostrársele al pecador quién es Cristo para que pueda descansar completamente en Él y su obra. Cómo limpia al hombre de su pecado, cómo le da su justicia para presentarse delante de Dios justo, cómo le da la paz y reconciliación con Dios, cómo lo libra de la esclavitud al pecado y ahora cómo es Rey para Él, mediador para siempre y enseñarle lo que significa amar y seguir a Cristo. Algo muy importante, y lo puse ahí en la nota que ustedes tienen en su presentación, es recordar qué es lo que tiene que decirse cuando se presenta el Evangelio acerca de la cruz. La muerte de Cristo es el fundamento sobre el cual Dios perdona al pecador, el sacrificio de Cristo. Porque muchas personas dicen, Cristo murió por ti y pagó el precio por la culpa de tu pecado. Nosotros no decimos eso al pecador hasta que el Señor lo convence de su pecado y él con fe va a Cristo. Él puede afirmar, Cristo murió por mí. Hasta que el Espíritu Santo obra en su corazón la verdad de que es pecador y que necesita de Cristo. Él puede afirmar esa verdad en su corazón. Reconoce su condición y viene a Cristo arrepentido y en fe. El Evangelio no es, cree que Cristo murió por los pecados de todos y por lo tanto por los tuyos, o cree que Cristo murió solo por los pecados de ciertas personas y entonces quizá no por los tuyos. Vean las dos cosas que tenemos aquí.
No le decimos a las personas, Cristo murió por ti, por tus pecados, ¿no? Hasta que nosotros le presentamos la verdad de Cristo muriendo en la cruz y que es el único medio para salvar pecadores. ¿Eres tú? ¿Te ves tú un pecador? Tú necesitas del Salvador. Ve a Él. Ve a Él. Tampoco decimos a los hombres, mire, es que Cristo murió por un pueblo, entonces tal vez usted está entre esos. No, Cristo murió por los pecadores. Usted es un pecador. Usted necesita creer en Cristo y arrepentirse. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Entonces debemos de tener bien claro que Cristo o la muerte de Cristo es el fundamento sobre el cual Dios perdona al pecador. Ahora retomamos entonces la última parte que quedamos la lección pasada. El Evangelio es un llamado a la fe y al arrepentimiento. Todos los que escuchan el Evangelio son llamados a arrepentirse y creer. En el libro de los Hechos nosotros tenemos ocasiones en que los apóstoles hablan de arrepentirse y en otras ocasiones hablan de creer. ¿Cuál de las dos debemos decir a los pecadores? ¿Arrepentirse o creer? Ambas. Las dos deben decirse. Vamos a buscar Hechos 20, 21 y 22. El apóstol Pablo testificando a judíos y a gentiles, o sea, a todos, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las dos cosas han de predicarse. El arrepentimiento es una obra de gracia. Todo arrepentimiento debe ser creyente y todo creer debe ser confesando sus pecados y arrepintiéndose de ellos. El arrepentimiento es gracia de Dios, dice Hechos 11, 18. Entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ha dado Dios. Es un regalo de Dios el arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, es porque Dios obró en él por medio del Espíritu Santo para convencerle de su pecado y su maldad. Es una obra de Dios. Este arrepentimiento tiene que ver con confesar sus pecados, dolerse por el pecado con el cual ha ofendido a Dios, orar por perdón y de ahora en adelante caminar en obediencia al Señor, dejando el pecado y amando sus mandamientos. Un cambio total. ¿Qué debemos decir a las personas cuando presentamos el Evangelio? Lo que dijeron los apóstoles. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandamiento de Dios, no es si quiere, si lo considera, si lo piensa muy bien. No es, Dios le manda a arrepentirse. Después de haber presentado al hombre pecador la vida y la obra de Cristo, hay que decirle entonces esto a los hombres, que se arrepientan. Mírelo a los ojos. Mírelo a los ojos, no tema decirlo. Y diga lo que Dios pide de ellos. No sabe si tendrás otra oportunidad para decírselo. Es mejor que se ofenda ahora, en este momento, por esas palabras, que se ofenda eternamente en el infierno. Hay que decirlo. En segundo lugar, creer. La fe. Igualmente es una gracia de Dios. Somos salvos por gracia por medio de la fe y esto es un don de Dios para que nadie se gloríe. Aunque sabemos que no hay nada en el hombre para buscar la salvación de Dios, en el momento de presentar el Evangelio nosotros confiamos que el Espíritu Santo obrará en él lo necesario y le dará la fe necesaria para confiar en Cristo. Eso es lo que confiamos. Creer es un mandamiento de Dios, dice 1 de Juan 3:23, y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Es un mandamiento, igual, así como se le manda a arrepentirse, se le manda a creer. Cree en el Señor Jesucristo.
Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Romanos 10:8-11, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Los que son del Señor creerán. Esta fe que Dios les da los capacita para creer la Biblia, todo lo que dice de Cristo y de Dios, todo lo que dice el ser humano como pecador. Ese creer lo hace descansar completamente en la promesa de perdón y vida en la obra de Cristo, su muerte y su resurrección. Buscamos Romanos 3, 22 y 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este es el evangelio que predicamos, este es el evangelio que convierte vidas, es el evangelio que provee seguridad de salvación. No descansa en nosotros, sino en la obra completa de Cristo. La salvación no descansa en porque yo hice una oración de fe. No, descansa en la obra de Cristo, su vida y su obra. Descansa totalmente en Él. Ese es el evangelio que transforma vidas. Debemos recordar a las personas lo que cuesta entonces al final seguir a Cristo y no presentarles el evangelio como si fuera la solución a todos sus problemas terrenales. Nunca presentamos el evangelio así, sino más bien presentamos lo que cuesta seguir a Cristo, amarle y obedecerle, unirse a una iglesia, ser bautizado. Parte de ese mensaje que llevamos a los hombres. Ahí en sus presentaciones tienen un fragmento que habla de la responsabilidad como miembros de esta iglesia. Lo tomé de la constitución de esta iglesia. Esta iglesia tiene una constitución y entre los deberes de sus miembros dice lo siguiente. Evangelización personal. Es el deber de todo miembro de orar y trabajar según su habilidad y oportunidad. Romanos 12:6. Dados por Dios por la extensión del reino de Dios tanto en casa y hasta los fines de la tierra. Hechos 1:8. Por tanto, todo miembro debe procurar, reconocer y aprovecharse de toda oportunidad para dar testimonio de Cristo, tanto por su conducta cristiana consecuente como por el testimonio verbal. Y ahí están los versículos que apoyan todas estas cosas que se dicen. Entonces, en esta iglesia, y todo creyente tiene la responsabilidad de la evangelización. Y quiero tomar un tiempo entonces en esta mañana para dar unas razones para la evangelización, para llevar el evangelio. En primer lugar, por la gloria de Dios. Ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y eso incluye llevar el mensaje del evangelio. ¿Qué más de gloria puede ser llevar este mensaje que Dios creó? ¿Quién más puede convertir los corazones y atraerlos a Él? La salvación le pertenece a Dios. Es el plan de Dios, no de los hombres. Cuando nosotros leímos ahora en Mateo 28:18, toda potestad me es dada. Está declarando su gloria. Toda potestad me es dada en los cielos y la tierra. Es su gloria la que estamos revelando.
Y en la proclamación del Evangelio cumplimos ese deber de llevar el mensaje del Evangelio, porque es un mandato llevar ese Evangelio al obedecer a Dios. El Evangelio se centra en Dios y exalta a Cristo, no está centrado en el hombre, sino en la gloria del Señor revelada en su Hijo. Damos por tanto la gloria a Dios en obedecerle. El Evangelio fue el diseño de Dios, el plan de redención, y debemos exaltar su gloria. Dice Apocalipsis 7:10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, y será predicado. Dios ha mandado que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Y he pensado en esto. Solo Dios sabe el día final, el día en que vendrá Cristo. Y los cristianos lo anhelan. Pero si verdaderamente anhelamos el día de Cristo, vamos a evangelizar. Vamos a llevar el evangelio. ¿Anhela usted que Cristo vuelva? Predique de Cristo. Predique del Señor. Predique su evangelio. Si queremos glorificar al Señor como es debido, entonces debemos llevar este evangelio. Y más que los resultados en la salvación de las personas, es más importante el mensaje fiel del evangelio. Y esto es muy importante. Habrá ocasiones en que el mensaje del evangelio será llevado y nadie será salvo. Nadie vendrá a los pies de Cristo. Dios tiene los suyos. Pero será un testimonio a ellos de que se les llevó un mensaje fiel. Y eso es lo que va a demandar Dios de todo creyente. Un mensaje fiel del evangelio. En relación a su gloria, también no podemos olvidar que el evangelio anuncia las virtudes de Cristo. Anunciamos el maravilloso plan de redención en Cristo para salvar pecadores. Dice el Salmo 96, 2 y 3. Por favor, les invito a buscarlo. Salmo 96, 2 y 3. Dice así: cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Somos llamados a anunciar las maravillas del Señor, su gloria. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciamos las virtudes. Cuando vemos a las personas dejando sus pecados, volviéndose a Cristo, esto es motivo de gloria a Dios, porque solo Él puede hacer esto. Solo Él puede cambiar la mente y el corazón de los hombres para que se vuelvan a Él. Hombres y mujeres dejando sus vicios, dejando sus pecados y volviéndose a Cristo para amarle y seguirle. Esto glorifica al Señor, la gloria de Dios. En segundo lugar, porque la verdad de un Dios soberano no limita el mensaje del Evangelio. Que Dios tenga un pueblo y que el número de elegidos esté ya determinado nunca debe ser una excusa para no evangelizar. Dios ha determinado el medio para ser salvo y esto es el evangelio. Es el evangelio. Dios nos usa en su propósito eterno en la salvación de pecadores al llevarles el evangelio. Dice Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo? Alguien les tiene que llevar el evangelio. La iglesia de Cristo. Hay todo propósito en la plantación de iglesias. Todo propósito. Y más bien el hecho que Dios tenga un pueblo nos da esperanza para llevar este mensaje.
Porque Dios llamará a los suyos. Nos da esperanza. Dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios ha determinado el medio, el evangelio. Primera de Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El medio. Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hay todo propósito en esa soberanía de Dios, en esa elección de Dios, en llevar el evangelio. En tercer lugar, por amor al prójimo. Este mundo lleno de males, de tristezas, todas las miserias de este mundo son por causa del pecado. Vemos a los hombres y mujeres tirados en las calles, denigrados, a los hombres en sus vicios de droga o alcohol o muchos otros. Vemos a los esposos dejando sus esposas, dejando niños con hambre en sus casas. Vemos a mujeres dejando sus labores, volviéndose a sus pecados también, pensando solamente en sí mismas. Amor al prójimo. Cristo tuvo compasión de las almas. Debemos nosotros tener compasión de las almas. ¿Qué mejor bien podemos hacer a las personas si no es llevarlos a Cristo? Todo nacido de nuevo ama a su prójimo y desea dar el mensaje del evangelio, como también Cristo lo llevó. Dice J.I. Packer en su libro, El evangelismo y la soberanía de Dios. Les recomiendo leer ese libro. El evangelio y la soberanía de Dios, J.I. Packer. Si verdaderamente amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, vamos a aprovechar cada oportunidad que tengamos para compartir las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Esto no debe ser algo que tengamos que pensar y mucho menos alegar. El impulso de evangelizar debe salir de nuestros corazones espontáneamente cuando vemos la necesidad de nuestro prójimo, la miseria de nuestro prójimo en la cual se encuentra, porque nosotros estuvimos ahí. Porque nosotros estuvimos ahí en esa miseria hasta que Dios tuvo misericordia de nosotros y alguien nos llevó el evangelio. O por su gracia nos puso una Biblia y nos hizo entender estas verdades. Debemos tener misericordia, así como se tuvo misericordia de nosotros, viendo la miseria de este mundo. Como les decía, el hombre hundido en su pecado, en robo, en mentira, en engaño, lleno de malicia, deseando hacer mal. Y como hoy se ha profundizado más esa maldad en los hogares, en el entretenimiento, hundidos en la vista de sus ojos, en lo que escuchan, en los medios sociales, en las plataformas, en las redes, entregado a los pecados del entretenimiento injusto, llenando sus mentes y corazones de toda maldad. Por otro lado, tenemos aquellos que se justifican a sí mismos creyendo que por su educación, su vida moral aceptada en la sociedad, su lugar donde viven, porque su familia fue muy religiosa, porque tienen posesiones, se creen justos a sí mismos, confían en sí mismos. La miseria del hombre. No saben que son desventurados, ciegos y pobres. No son mejores que los ladrones o que los asesinos. El hombre necesita el evangelio. Las personas necesitan escuchar ese mensaje que transforma las vidas. Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. Dice 1 Corintios 6, versículos 9 al 11.
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay esperanza para la miseria del pecador. Se llama Jesucristo. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados. Hay esperanza. En quinto lugar, la perdición del pecador. A causa del pecado, lo único que le espera al pecador es la condenación, la perdición eterna, el infierno. Hay un día de juicio para toda la humanidad y ese día se acerca. Y ese día se acerca. Ya tiene fecha. Y ya están los convocados. Ese día se acerca. Y sin Cristo, usted no tiene un abogado para presentarse ese día. Lo que le espera al pecador sin Cristo es el infierno. El lloro, el crujir de dientes en cuerpo y alma. Ya el pecador que muere sin Cristo va al infierno. Y el día que el Señor venga por segunda vez, en cuerpo y alma será juzgado y enviado al lago de fuego. No podrá huir de ese día. No hay montaña que lo pueda esconder. Ese día el Señor mandará a sus ángeles y juntará de todos los extremos de la tierra a los malvados para ser lanzados al lago de fuego. Dios se vengará de sus enemigos y es un día terrible. Su amada esposa, que no tiene a Cristo, ahí estará. Su esposo, que no quiso oír el Evangelio, ahí estará. Sus hijos, que rechazaron por tanto tiempo la palabra de Dios y que venían a la iglesia, pero nunca se arrepintieron y creyeron, ahí estarán. Ese compañero de trabajo, de estudio, ese vecino que viste muchas veces y nunca le hablaste de Cristo, ahí estará. Allí estarán los cobardes, los mentirosos, los hipócritas, muchos que dijeron que eran cristianos, pero solo de nombre, pero nunca hicieron la voluntad del Señor. Todos los que confesaron un cristianismo nominal compartirán el mismo destino que los asesinos o los idólatras. Dijo el predicador y pastor Carlos Spurgeon: ¡ay de mí! Mi corazón se destroza al contemplar su perdición. Salven algunos, oh cristianos, por lo que vendrá al pecador sin Cristo. Hablen del mensaje del Evangelio. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, dijo el Señor Jesucristo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay razón para predicar el Evangelio. La salvación y gozo de los que creen y se arrepienten. Qué alegría es cuando nuestros pecados están perdonados. Bienaventurado, bienaventurado lo llama la Biblia, el que tiene sus pecados perdonados, aquel cuyas transgresiones le han sido cubiertas. Bienaventurado, feliz, dichoso, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados. El gozo de los salvados, qué alegría hay para el que tiene su descanso y confianza en Cristo. Ninguna de las alegrías de esta vida se comparan a esa. Y usted nunca, óigame, sin Cristo va a ser feliz. Nunca va a tener completa felicidad. Solo Él la da. Solo Él da completo descanso.
Ver a un pecador arrepentido y confiando en Cristo es algo de gran gozo. La Biblia dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo, nación. Así cantan y así cantarán los creyentes. Hoy ya cantamos y un día cantaremos. Ya hay gozo y ese gozo será pleno cuando estén con Cristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo ahora no lo veis. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Primera de Pedro 1:8. Qué día y qué gozo ver a pecadores yendo a Cristo. Te pregunto, ¿no hay en usted creyente, hijo de Dios, un deseo por la verdadera felicidad de las personas? No la felicidad que traen las cosas de esta vida, no, la felicidad que está en Cristo. De que conozcan al dador de la vida, al que puede perdonar sus pecados y presentarlos justos delante de Dios. ¿No desea usted la alegría y el gozo para el pecador sin esperanza? Que la misma misericordia que usted recibió la reciban otros. Oh Señor, que algunos sean salvos. Salve a algunos. Llévelos a Cristo. ¿Sabe qué se necesita? Se necesita un ejército de salvación. Se necesita un ejército de salvación para esta labor. ¿Dónde están aquellos que se les pondrá la insignia del rey para formar parte de ese ejército? ¿Están aquí? Son todos los que Cristo ha salvado. Son todos ellos, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos. Todos ellos son el ejército que ha sido llamado para salvación. Nunca se es demasiado viejo o demasiado joven. Es necesario llevar este evangelio. Se necesita también un ejército de hombres y mujeres que oren para que Dios conceda arrepentimiento y fe. Para que Dios envíe obreros a su mies. Padres, madres, adultos o ancianos. Se necesitan de reclutas en el ejército del Rey para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Hay que llevar este mensaje, hermanos. Queremos plantar iglesias. Hay que llevar este mensaje del evangelio. Y nosotros somos los llamados a hacerlo. No los gobiernos, no las instituciones, la iglesia de Cristo, plantando iglesias, llevando el evangelio y haciendo discípulos para la gloria de Dios.